Cuando los cuarteles callaban, otros empezaban a hablar, y lo hacían con tinta, ironía y verdades disfrazadas de risa, porque la mili también se vivió entre viñetas y a veces el humor fue el único grito permitido. El arte del ingenuo, donde el misterio se fusiona con el arte y encuentra su expresión más íntima. Esto es La Voz Pausada con Guillermo. Buenas noches. Hoy la verdad es que me gusta saber otra vez que tengo la oportunidad un poquito de dar voz o dar un poquito más de información sobre el sector al que me dedico, que últimamente con esto de la inteligencia está un poco tapado. Y bueno, para empezar voy a darle otra vez mis felicitaciones a la Parroquia de Jesús, porque es que me encanta el arte que tienes explicando esto y la información que nos da y el aporte que da. Hoy no es tanto a lo misterio, pero me gustaría narraros un poco el caso de cómo afectó la mili en el mundo editorial, ¿no? Quien sea de España, o no sé si quizá en Francia también tocó un poco, pocos ejemplares creo que se han visto, en esa época, en el 1977, se fundó la revista El Jueves. ¿Vale? El Jueves es una revista de humor sátiro en el que intentaban reflejar un poco la sociedad más marcada de una manera kinky, barrullera y con todos los derechos que la ley no les daba. Fue fundada en el 1977 por Martín Zavala, que ya era un historietista bastante famoso y empezó con tiras de cómics en periódicos como Dios mío o Kiko el Progue o La Biblia contada a los pasotas, ¿vale? Junto a Tom Roca, otro ilustrador y más tarde director. El Jueves, quien la haya conocido, quien la haya visto, nosotros ya hemos comentado que no hemos vivido la mili, pero sí que nos hemos pasado seguramente todos los de la mesa, incluso Jacin, seguramente la habrás vivido desde que pequeñito. Hemos ido por un kiosco y hemos visto sus portadas, su estilo humorístico, sus viñetas, ¿no? Pero ¿qué era El Jueves exactamente? Bien, como he comentado, El Jueves era la revista de la época donde intentaban normalizar las situaciones cotidianas que por esa época no estaban bien vistas. No hemos comentado que en la mili pues estaba, depende de qué tabú hablar mal del ejército, había ese miedo, novatadas o putadas que hemos comentado tapadas, pues ellos intentaban hacerlo desde una manera reflejada al humor. Personajes como tal cual las viñetas de La puta mili con el sargento Arencibia, donde nos ponían en el contexto de un cuartel militar donde cada día era una historia nueva y como no eran historias de gente verídica, pues se lo podían patillar todos, ¿no? También tenían viñetas con el estilo más kinky de barrio como Máquina Baja, con el fale no fale, que también Qué bueno. llegó a las pantallas, al cine también. E incluso se atrevieron también con viñetas un poco más adultas como Clara de Noche, que Clara de Noche con respecto a la palabra prostituta, ¿no? En el que contaba diversas situaciones con sus clientes a los que se atrevían a meter a políticos, corruptos, etc. Y como imaginaos hasta qué punto llegan, como la gente al final solo veía como un objeto, pero entre la risa de la política y todo, a Clara de la Noche le pusieron un niño. O sea, tenía un hijo. Y el niño pertenecía a esas viñetas, entonces era como todo encerrado en la vida cotidiana, pues a lo mejor de una persona normal, ¿no? Ahora yo, antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta a Jacin, sobre todo, por el hecho de cómo tú has vivido El Jueves, ¿no? Tú has estado, o has leído El Jueves, o has visto esas viñetas. ¿Cómo era en ese momento? A ver, la verdad es que molaba mucho porque el sargento Arencibia, como dices tú, pues reflejaba el día a día cotidiano en un cuartel.
O sea, era, venga, va, que nos vamos de destrucción, venga, va, todo el mundo a patear, venga, o sea, era ese rollo, como dice el Guille, en clave de humor, pero era así, ¿eh? Y lo hacían, lo plasmaban en una viñeta de 2 páginas, pero molaba mucho, tío. Era como te hablaba el sargento, también plasmaba esa... No quería decir ignorancia, pero sí que esa poco nivel cultural de ese sargento chusquero, ¿no? El típico sargento que lleva 30 años haciendo de sargento, que no va a subir nunca a teniente y tampoco le preocupa. O sea, plasmaba un poco en clave de humor la vida real, pienso yo, de lo que era el servicio militar, ¿no? Con sus soldados así todos gorditos, o sea, que no había ninguno mazas, ¿no? O sea, era muy divertido. Muy así, era ¿no? muy divertida yo lo recuerdo así, ¿vale? Es que a mí me parece curioso por eso mismo, porque el hecho de que se atrevieran en esa época a hacer... Es como el fenómeno de Creepy, que lo comentamos en el especial de Halloween. Esta revista al final también ayudó a toda esa gente que hemos dicho como a lo mejor una mentalidad más débil o algo, a reírse de esa situación, o una vez que salías lo mirabas desde otra perspectiva, ¿no? Pero claro, tenías que tener un par de cojones porque el gobierno estaba adelante. Y el Jueves fue una revista que funcionó muchísimo. Y en el 2014 a alguien se le ocurrió hacer, más o menos lo voy a contar así un poco, una portada muy específica donde se le ponía al que era el príncipe de España una corona de mierda. O sea, como eso. Pues esa... Literal, una... Sí, una era el rey poniéndole una corona de mierda al príncipe que era en esa época, ¿no? 2014, ¿eh? En ese momento, la editorial Rap cogió y les hizo una caza de brujas y ahí el Jueves empezó a desaparecer, un montón de ilustradores se fueron yendo y de todo, hasta el día de hoy que se ha ido como manteniendo, pero siempre sí, ya no es lo que era el Jueves. No, tienen una caza de brujas muy grande debido a esa portada. Es que yo recuerdo cuando en la época esa de los 80 y tal, 80 hasta casi los 90, antes se podía hacer y se podía decir lo que te daba la gana, o sea, y se podía dibujar lo que quisieras, incluso musicalmente hablando, grupos como la Polla Records que decían auténticas barbaridades. Ahora no se puede decir nada de eso. Ahora mismo ha cambiado mucho la cosa y hemos ido hacia atrás. Sí, mucha libertad de expresión, mucha hostia, pero es mentira. Mentira. Yo quería preguntaros eso, o sea, en plan, ¿se permitía todo ese lujo a la sátira tan...? Sí, porque era muy dura, ¿eh? O sea, yo recuerdo viñetas, al haberlas visto ahora antiguamente, muy duras, como una crítica social cañera. Total. Y se han atrevido con todo tema político, ha pasado por el Jueves siempre desde un punto muy duro. De hecho, esa era la gracia del Jueves. Sí. Claro. Que no se cortaba un pelo. Y de hecho, incluso... lo que dice Guillem marcó lo de la corona que dice Guillem, eso sí que fue... Claro, estamos hablando del 2014. Es que ya te digo que se ha ido para atrás. Ya no se puede decir lo que se decía antes. Porque yo creo que marcaban una realidad real, o sea, verídica, ¿sabes? Sí. O sea, era como que plasmaban la crítica o la opinión del pueblo a través de esa revista y eso duele. Eso no gusta. Pero tenía gracia. Eso a la gente le molaba. No, a la gente sí, pero al mandato no. Correcto. Al mandato les cocía. Sí. Porque empezaba ya a haber una opinión, lo que decías tú, una libertad muy, muy densa. Y eso hay que cortarlo. Si no, al final sería jauja. Y en cierto modo lo han cortado, ¿no? Porque radicalmente. ¿Que hay más censura ahora o antes? Pero no, ahora. Ahora. Clara de Gallo, por ejemplo, ya no existe. Clara de Gallo fue la que era una prostituta, fue de las primeras obras en cerrar. Sí. Y de las mili se cerraron porque pasó la mili, ya no se tenía por qué hablar de tal, pero Clara de Gallo fue de las primeras que se quitó. Es muy triste porque al final ves la cruda realidad, ves que si te censuran es porque hay mucha verdad detrás de lo que opinamos y de lo que vemos y lo que salía, ¿no? En esas de esto. Sí, pero antes era como una censura del Estado o algo así, ¿no? Ahora la censura es social. Totalmente, es verdad. Entre nosotros mismos. Sí, exacto. Y eso es más jodido aún, ¿eh? Sí, porque no hay cavidad al humor negro. No hay... Si a ti me, lo que si se a mí me sale de lo que cosa, tú piensas ya es malo. Mira, para un grupo es malo, para otro es bueno y no hay un punto medio. Hace... Creo que fueron 2 años, 3 años, yo hice propuestas para el Jueves, como viñetas.
y... Bueno, un concurso, así lo pongo en contexto. Ya solo la explicación de qué podías dibujar y qué no podías dibujar para el concurso ya te decía que el jueves estaba capado. Claro. O sea, una revista en la que se ha basado durante años en el humor negro, vamos a decir, en el humor negro, en decir esto es lo que está y esto es lo que nos reímos, pues te lo capaba todo. No banderas, no metas no sé qué, intenta que sea socialmente político. Sí. Yo, tío, pero si estoy en el jueves. O sea, si yo quiero dibujar de esto para desahogarme. Claro. ¿Sabes? Entonces, me parece súper curioso por ese mismo. No hemos pasado en una época que era mucho más tajante a nivel... Bueno, era periodo de post-dictadura y todo esto, a una época que normalmente somos más libres por lo que se dice y estamos más callados. O sea, es un contraste que si te lo paras a pensar... Pero porque en ese sentido se ha perdido el sentido del humor. También. En ese sentido, ¿sabes? También, ahora mismo la línea es muy Porque frágil. cualquier cosa que dices se lo toman a literal. Es que tenemos la piel muy fina últimamente. Sí, todo el mundo sale ofendidito. O sea, ahora no puedes decir a una chica guapa. No. O sea, pobre de ti. O a la inversa, porque también hay casos a la inversa y es como te encuentras en un limbo perdido que cuando, por ejemplo, en un programa de este, como el que estamos haciendo, muchos podcasters quieren intentar meter esa pincelada de sátira, te pone entre la espada y la pared, porque no sabes en qué punto, ¿no?, poner el límite o el freno. Y es durísimo. Y es una pena, porque revistas como estas a mí me flipaban, porque es que hay que reírse. Claro, y hay que reírse de los de arriba. Porque claro, es así, joder. Claro que sí. O sea, al final son los que nos castigan a nosotros. Y al final, bueno, nuestro ejemplo, Hacin, porque lo ha vivido desde más joven y ha podido ir creciendo con ella. Nosotros hemos leído pues con 14, 15, 13 años y aunque no tendrías ni idea de casi política, habían viñetas que coño, que te divertías, te reías, las de la mili cuando salían, te que era descojonante. Pero muchas veces, a veces no hace falta ni que lo pienses. Exacto. Lo que estás poniendo en la viñeta. Simplemente para hacer la Es gracia. hacer la gracia. En la viñeta o en lo que estés diciendo, ¿sabes? Claro, Es Mortadelo. como el humorista que salió en el Wild Tournament, ¿cómo se llama? Sí, David, no. Sí, que David hace siempre David Suárez, ¿no? road shows de estos. Sí, David Suárez. Se lo vetó. ¿Tú crees que ese pavo piensa todo lo que dice a la gente? No, Pues es su claro que trabajo. no, pero es su humor y hay que entenderlo también. Y al que no le guste, bueno, pues en esos minutos apagas el móvil y no lo escuches. Claro. Pero no tiene por qué ser todo el mundo igual que tú. Pero es eso, es Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón, quien no lo conozca, se ríe de todo lo que había en España en esa época. Y es la risa, pero estaba más escondido, pero es que se reía de todo. La última película de animación Es espectacular. me pareció magia del cine español Sí. y de animación. Hostia, Dios pues mío, no. cartoon de reír. No lo he visto. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? tío. Te hago spoiler. De animación, tío, de animación. Fácil. Sí. Creo que es Hostia, pues mi no. top 1 o mi top 2 de películas preferidas y he visto pocas. Por eso Por eso es un top 1 o top 2. Hostia, Bueno, qué bueno. Es muy buena. Muy Es muy buena. buena. Y la animación es un lujo, ¿eh? O sea, es continuamente dinámica. Hostia, pues la buscaré, El doblaje. Porque Oh, las películas de reales de Mortadelo y Filemón, hostia, a Con mí el me Pepe parecen Villuela, ¿no? súper chulas. Sí, sí. pues esta te va a flipar. Y de hecho va a haber un momento que cuando la veas tú, Jesús, te vas a descojonar y yo sé en qué momento es. Ya me lo dirás. La veré. Vas a Sí, flipar. sí, la buscaremos. Para mí esa película es una peli de culto, ¿eh? Y ojalá algún estudio volviera a hacer una nueva película de Mortadelo y Filemón. ¿Ves? Pero no se han hecho más porque creo que no encaja en el humor y en el contexto que lo querían dar. Creo que no ha encajado en la sociedad. Por Claro. eso no han hecho más. Puede Diría, ser, como opinión personal. puede ser, o porque ahora ya es un salto generacional que no se vende tanto. Yo creo que es por ahí, ¿eh? Que Por ya donde va no el rollo. lo llame. Ahora ya es culto. Por ejemplo, Asterix y Obelix se sigue vendiendo como churros. Tintín se sigue vendiendo en Francia. Sí, todavía sí. se A ti sigue. te dan un cómic de Asterix y Obelix y vives toda la vida. Es cierto, sí, porque van a sacar una película, ¿no? Ahora sacan una serie en Netflix, pero eso es mercado francés. Aquí en España al final se está perdiendo esto. Ya. Que ya no por ella, como había comentado, sino es por la facilidad que te puedan dar al innovar o intentar mofarte o crear un personaje nuevo. El mundo editorial está muy capado y es muy difícil entrar. Por eso a mí me gusta mostrar también pues la revista esta, que habían más revistas, habían unas cuantas como el jueves, que de hecho el jueves se publicaba el miércoles. Sí, no sí, sé por qué es verdad, no se publicaba es el verdad, jueves. es verdad.
Hostia, qué bueno. Pero Eso no lo sabía yo. Sí, sí. Sí, además lo ponía, el jueves, la revista que sale los miércoles. Sí, lo ponía en el... Qué bueno. Sí. Entonces a mí me parece curioso pues que la gente, si tiene un poco de curiosidad, se adentre en estas revistas porque es que te vas a dar cuenta de que eran humor hecho con mucha cabeza y con mucho sentimiento. Sí. Había magia detrás de eso. Sí. Ostras, yo no sabía que la última portada era la de la corona O esa. sea, no es que fuera la última portada, Bueno, sino fue la como que marcó el antes y después. el antes y después. Aparte de una caza de brujas increíbles. Fijaros, ¿qué mensaje daría esa corona de mierda a la sociedad? ¿Y qué ocurrió al que hizo esa viñeta? ¿Quién cogería el teléfono ese día y diría, Se fue. mira, Diría, a ver qué... Se fue. poner solución a esto. o frenas ya o O te la frenamos? pongo yo, ¿no? Ahí está. Pasó algo así. Entonces, sí que es cierto Qué turbio. que el jueves dejó de ser, pues la revista, el cómic sátiro, como decía Guille, vamos, el número 1, ¿no? Vale. Nos estaban dando un mensajito, perdonad, a los oyentes. En redacción. Nos están diciendo... No, pero es eso, ¿no? La manera de parar al ilustrador o al editor de esa revista, de Sí, pararle o sea, los pies. De repente no se pueden decir según qué cosas. Cuando antes se ponían barbaridades, tío, coño. Yo he visto viñetas de un cura enseñando las pelotas a una... A ver si me entiendes. Sí, corriendo a este nivel, sí. A este nivel, ¿no? Joder. Y ahora eso no se puede hacer. Dios mío, Coño. mi vida, estamos locos, ¿o qué? O Máquina Baja, que le hemos comentado. Baja. Máquina Baja robaba bancos, pero robaba a su manera Qué bueno, y Máquina. riéndose con la mano pintada de negro como si fuera una pistola. Pero el Exactamente. tío estaba robando un Sí, banco. sí. O sea, al final antes había como más... Antes había más libertad. Mucha Sí, más Se libertad. han creado lo que llaman hoy en día etiquetas. Sí, Y sí, nos las totalmente. pegamos por todos los lados, etiquetas y etiquetas. Sí. Pero, ostras, ahí detrás de eso hay conspiraciones, muchas conspiraciones. Temita, menudo melón, ¿eh? Menudo melón. Porque si esas llamadas se registraran, otro gallo cantaría. Pero bueno, yo aquí os dejo esa pequeña pincelada otra vez a mi mundillo, que me parece bastante interesante. Y nada, con la pequeña reflexión de que dejéis que el humor sea humor. Y dibujar porque queréis dibujar contando historias, no por lo que van a pensar. O sea, disfrutar sin más. Para mí, eso en el dibujo ha pasado en la tele también. Sí. En la tele, los programas de televisión han decaído demasiado. O sea, es lo que veníamos hablando. El humor ese que había en la televisión o en la radio ha decaído. Que es una lástima. Porque está todo más guiado. Está todo más Más pautado. pautado. Pues hemos visto que entre bromas y risas las viñetas nos hicieron reír, pero también nos revelaron algo más, algo que se escapaba entre los trazos como un susurro apenas dibujado. Dentro de esas páginas quedaban historias que nunca llegaron al papel, relatos que contaban en voz baja en los pasillos de los cuarteles, entre luces extrañas y silencios que decían más que las órdenes. Historias que nadie quiso escribir y que esta noche por fin vamos a contar.